Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Historia y literatura. Pretensión de veracidad, verosimilitud. ¿Qué sucede cuando estos dos géneros se encuentran? Cuando, en cuanto a lo narrativo, me refiero, se amalgaman. ¿Hasta qué punto la historia, digamos, eh, puede permanecer pura, incontaminada, por decirlo en términos decimonónicos, de elementos ficcionales? ¿Hasta qué punto es verosímil y al mismo tiempo cuánto de la veracidad roza la categoría literaria? ¿Es la novela histórica confiable como un relato de esa entidad? ¿Es mejor leerlo o leerla como únicamente un relato de ficción con anclaje en algunos hechos que sucedieron? Vamos a explorar estas y otras cuestiones, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Pues bien, por principio debemos tener claro, lógicamente, que no es la intención del video criticar el estatuto epistemológico de la historia como ciencia, ni mucho menos, ¿no? Vamos a referirnos únicamente a los puntos de contacto, ¿cierto?, que tiene con la literatura y sobre todo cómo el género de la novela histórica ha ido evolucionando y cómo hunde sus raíces en la misma historiografía oficial. Podríamos hacer un rastreo hasta Heródoto, ¿no?, al llamado padre de la historia, este autor griego que escribió sobre las llamadas guerras médicas, es decir, entre los griegos y los persas, y él decía, pues, que pese a que él escribía lo que veía y lo que le contaban, que de todas formas no quería dejar pasar, por supuesto, el valeroso espíritu griego y las obras que allí se narraban, pues las, por decirlo así, las gestas heroicas, ¿no?, que estaban explícitamente allí dándose. Entonces, también se dice que le añadió cierta fantasía pese a su compromiso riguroso con la descripción de los hechos. Esto es muy común y muy natural porque cuando hacemos parte de un grupo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, un conflicto bélico con otro, se suele ponderar mucho y magnificar lo que nuestro grupo ha hecho. Eso es algo muy humano, que sea bueno, malo, que sea... Ya esas son cuestiones valorativas de otro orden. Entonces, en cuanto a lo literario, encontramos que aún en las raíces, ¿cierto?, de textos con pretensión histórica, no literaria, hay elementos literarios. De hecho, los romanos, por su parte, que practicaron una especie, este término, pues, que está mucho en boga de apropiación cultural, por así decirlo, de ciertas ciudades y ciertas civilizaciones, sobre todo los griegos también, pero los romanos también le daban un marcado elemento patriótico. Recordemos que los griegos estaban divididos en ciudades-estados y cada una tenía como, por decirlo así, una forma, una concepción del mundo. Basta ver Atenas y Esparta. En cambio, los romanos estaban más unificados, ¿no?, en cuanto a la república y después, lógicamente, en el imperio. De esto se rescata Tito Livio, se rescata también Julio César, por supuesto, con sus comentarios a la guerra de las Galias. De hecho, tuve la oportunidad hace muchos años de leer ese texto y hace poco precisamente, hablando pues en estas investigaciones que se hacen sobre genocidios históricos de la antigüedad, hay muchas cosas que Julio César narra allí. De hecho, pues lamentablemente estos hechos sí ocurrieron en la antigüedad, por muchos decían que él había exagerado muchas veces con los números de muertos y las bajas y todo lo demás, pues que se hacía como para magnificar, ¿cierto? Recordemos que a ellos les preparaban triunfos en Roma, pero al parecer sí, digamos, en este caso sí se dio que la realidad tristemente superó la ficción y que en esos comentarios de la guerra de las Galias, hechos que se pensaba que eran ficticios o que eran magnificaciones que Julio César había querido hacer a su campaña militar, que efectivamente y de manera lamentable sí pasaron y tuvieron pues miles de muertos más, ¿no?, que sí fueron muertos reales. Siguiendo pues, todos sabemos pues en la Edad Media, ¿cierto?, cómo se instituye el pensamiento, ¿cierto?, que es un pensamiento teocéntrico institucional, ¿no?, manejado pues por la Iglesia de Roma principalmente, pues en lo que requiere tanto de la visión de mundo como la preservación, sí, de la cultura, por así decirlo.
Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí en cuanto a la historia y la literatura? Que ambas estaban subordinadas a ese poder eclesial. No tenían una autonomía, por así decirlo. Eso se rompe, lógicamente, en el Renacimiento. Y andando un poco más en el tiempo, para situarnos en lo que estamos ahora disertando, que tiene que ver pues con el tema de la novela histórica, vemos autores como el escocés Walter Scott, quien por ser funcionario público no, pues escribía muchas veces de manera anónima, ¿cierto? Pues estaba mal visto ser funcionario y publicar pues en ese momento, con una obra que se llama Ivanhoe, de pronto la han leído o visto quizá la película porque le han hecho adaptaciones, que sucede en el medioevo, ¿cierto? Y de ahí ese interés por la novela histórica se va generando. También tenemos una obra muy voluminosa, La Guerra y la Paz, de Guerra y Paz, pues, de Tolstoy, ¿cierto? Donde se narran, pues, el tema de las invasiones napoleónicas y todo lo demás. Tenemos, pues, allí, ¿cierto? Unos referentes del siglo XIX. El siglo XX también dio grandes exponentes, como Margarita Yourcenar, con Memorias de Adriano, Yo Claudio, de Robert Graves, que además escribió Claudio el Dios y su esposa Mesalina, que se hizo una serie excelente de los años 70, creo, muy buena. Y cuando uno tanto ha leído los libros como ha visto la serie, encuentra esas correlaciones, ¿no? Em, también otros autores que han ido colaborando en otras líneas, ¿no? Que tienen que ver ya con cómo ha sido el desarrollo como tal de este tipo de novela. Entonces, tenemos, por ejemplo, que se han dado diferentes fórmulas, ¿no? Hay novela histórica, por ejemplo, que tiene una trama detectivesca. Entre ellas podemos nombrar precisamente El nombre de la rosa de Humberto Eco, también muy conocida, la hizo Sean Connery, fue el protagonista pues, como Guillermo de Baskerville, no recuerdo Atzo de Melk, quién era el nombre del actor, pues que tiene que ver con unos asesinatos que se dan en medio de una abadía muy buena, tanto el libro como la adaptación también. De hecho, aquí en el canal hablamos sobre adaptaciones frente al tema de cine y demás, de la literatura. Bueno, por ahí también tenemos un video en el canal sobre eso. Entonces, digamos que ahí que es lo que se combinan hechos históricos con la típica trama policial o detectivesca. Entonces, digamos que es un tipo de novela histórica que ha prosperado, ha encontrado un público, un nicho. También la que combina las fórmulas del bestseller, es decir, estas cuestiones que se hacen con los libros de superventas, que se dividen en capítulos cortos, tienen muchas subtramas, incorporan elementos de acción, de romance, no hacen tanto énfasis en la psicología de los personajes, pero también es un género de novela histórica, bestseller, también muy socorrido. Los de orden místico y religioso, ¿cierto? Que tienen que ver también con digámoslo así, estudiar órdenes religiosas, por ejemplo, de los cátaros, que ha tenido bastante pues estudios y demás, tanto de orden historiográfico como de orden literario, ¿cierto? Porque genera un interés y de hacerlo de alguna forma un poco más digerible, ¿no? También la que tiene que ver con las colecciones, ¿cierto? Que es decir, situar, hacer diferentes novelas con los mismos personajes en un periodo histórico. Ponga usted, por ejemplo, va a hablar de la Edad Media y usted hace una saga con los mismos personajes, ¿cierto? O con una corona, sí, una línea dinástica, por ejemplo, europea, libros, por ejemplo, como El Rey de Hierro, que hay una colección, perdón, de diferentes títulos, va generando entonces en colecciones, ¿cierto? Mantiene el interés de los lectores y al mismo tiempo ilustra hechos históricos. Y una acá que tiene que ver muy específicamente con Latinoamérica o Hispanoamérica, como dicen algunos, que lamentablemente, ¿no? La novela de dictador, la novela de los dictadores, de los caudillos, siendo la más, pues que básicamente se narra cuestiones muy propias de que aún lamentablemente persisten en América Latina, sobre cómo son esos regímenes, qué políticas tiene, la psicología del dictador, siendo una de las más famosas El Señor Presidente, escrita en los años 40 de Miguel Ángel Asturias, que fue el primer premio Nobel de literatura latinoamericano, si no estoy mal, si no me falla la memoria. También encontramos otras, como La muerte de Artemio Cruz, que habla también del tema del caudillo, y muchas otras, ¿no? Entonces, en conclusión,
En esta interrelación que se da entre historia y literatura, entre la pretensión de veracidad que tiene la historia de registrar las cosas tal como fueron, y la literatura con la verosimilitud, es decir, hacerlo creíble para el lector, confluyen. ¿Por qué? Porque evidentemente, salvo que usted sea uno de estos cronistas y trate de ser, digámoslo así, lo más objetivo posible dentro de lo que cabe, ¿no? Siempre se utilizan recursos literarios, ya sea para acentuar las características, por ejemplo, de quien está gobernando o los defectos, por ejemplo, de los que le precedieron, ¿cierto? Y uno va encontrando obras donde la verosimilitud y la veracidad varían en la misma obra. La novela histórica, por eso es un híbrido muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en Robert Graves, en la novela de Robert Graves, en Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina, vemos que Robert Graves hace una reinterpretación de Claudio, dignifica a Claudio, ¿cierto? Lo muestra como un hombre complejo, ¿cierto? Por las discapacidades que tenía, la de la pierna, la tartamudez y todo lo demás. Pero cuando uno se va a historiadores de la época, como Cayo Suetonio con los 12 Césares, que es un libro, sí, digamos, mucho más objetivo, por así decirlo. Objetivo en la medida de que no pretende ser literario, ¿no? O sea, se va más por la veracidad que por la verosimilitud. Para él, Claudio es un imbécil y punto. Él no hace ningún tipo de reivindicación. Entonces vemos, ¿cierto? ¿Quién es Claudio? ¿El de Robert Graves o el de Cayo Suetonio? Entonces, ahí está la discusión servida. Pero cuéntame, ¿qué opinas tú? ¿Qué otros ejemplos de novela histórica podría citar? ¿Cómo se puede dar esta amalgama? ¿Es recomendable, si quieres aprender historia, leer una novela histórica o mejor te vas al texto? ¿Cuánto de depuración puede decir la historia que goza de independencia frente a la literatura? Bueno, te invitamos a responder eso en comentarios, a suscribirte al canal, a compartir el contenido. Como siempre, un gusto compartir con ustedes. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia.